buena y bendecida tarde tengan ustedes. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en esta unidad Hola, temática ¿todo bien? de Contenta? Un gusto en saludarte nuevamente por estos espacios. Igual. En, en esta unidad temática vamos a hacer referencia a los contratos marítimos y los riesgos marítimos dentro del derecho venezolano. Y para entrar en contexto, debemos mencionar que al referirnos a los contratos marítimos tenemos que retrotraernos a la definición de contrato. Ustedes como futuros abogados ya reconocen que el contrato es ese acuerdo de voluntades por medio del cual las partes van a establecer reglas para crear, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Y partiendo de esa generalidad, nosotros vamos a considerar qué es un contrato dentro del derecho marítimo. Recordemos, como bien ustedes ya saben, que uno de los elementos fundamentales dentro del derecho marítimo es el buque. Y a razón de esto es que el contrato marítimo va a ser ese vínculo o esa relación jurídico-contractual que se va a desarrollar en el ámbito de las relaciones marítimas o del comercio marítimo. Y evidentemente va a tener como objeto el buque y como sujetos el propietario del buque o el porteador y todas aquellas personas que quieran contratar con este propietario, bien sea para un arrendamiento, bien sea para un fletamento, entre otros. Y dentro de los tipos de contratos, vamos a ver cuáles son esos contratos que evidentemente vienen a conformar esas relaciones jurídicos contractuales que se pueden evidenciar dentro del derecho marítimo y que están reguladas en la legislación venezolana a través de las leyes especiales con carácter marítimo y mercantil. El primer contrato que aparece es el contrato de arrendamiento a casco desnudo. Este contrato de arrendamiento evidentemente tiene por objeto el arrendar el buque y va a obligar a la persona que va a fungir como arrendataria a cancelar una cantidad de dinero y evidentemente el dueño del buque que se va a constituir como el arrendador va también a obligarse y se obliga a permitir a ese arrendatario disfrutar del buque, bien sea por un tiempo determinado para algunas actividades que evidentemente estén dispuestas dentro de ese convenio que ellos están celebrando. En principio, como les comenté, el contrato viene a ser ese acuerdo de voluntades y en este caso debe privar la voluntad de las partes, tal como lo establece el artículo 157 de la Ley de Comercio Marítimo. Importante para este punto mencionar que dependiendo de la naturaleza y las características, las partes se van a comprometer, bien sea en la ejecución de gestiones náuticas o bien de gestiones comerciales. Cuando hablamos de gestiones náuticas, queremos mencionar el hecho de que la persona del porteador o del dueño de la embarcación se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de combustible, de los elementos necesarios para que se dé efectivamente una buena travesía, incluyendo todo lo que tiene que ver con el capitán, incluyendo todo lo que tiene que ver con esa tripulación que viene a conformar la gente de mar. Y en cuanto a las gestiones comerciales, el porteador va a considerar la existencia de esas relaciones fundamentales que se pueden evidenciar al momento de celebrarse el contrato. Importante también
como elemento fundamental dentro de este tipo de contrato de arrendamiento a casco desnudo es que para que surta efectos es necesario que el mismo esté firmado por las partes y que se deje constancia dentro del Registro Nacional de Navegación en Venezuela. Como segundo contrato, vamos a tener el contrato de fletamento. Y en este contrato de fletamento debemos mencionar que es el que permite, o es el acuerdo que permite que el armador entregue al fletador o al arrendatario la explotación comercial del buque. Ojo, aquí ya no está incluida la parte de la gestión náutica, sino solamente se le va a permitir a el fletador, que va a ser el arrendatario, todo lo que tiene que ver con la explotación comercial, reservándose, por tanto, el armador, que es el responsable del buque, o llamado también fletante, las operaciones o las gestiones náuticas, encargándose del combustible, de todas estas personas que de alguna u otra manera vienen a constituir lo que denominamos como la gente de mar dentro de ese buque. El objeto del contrato, evidentemente, es lo que nosotros consideramos como el buque. Y los sujetos son dos. El sujeto que nosotros pudiésemos llamar como el arrendatario va a asumir la calificación de fletador. Y el dueño del barco o el responsable de esa embarcación es considerado como el armador o el fletante. Y aquí vamos a conseguir una clasificación como lo dispone el artículo 153 de la Ley de Comercio Marítimo. Aquí vamos a conseguir el fletamento a tiempo y el fletamento por viaje. Cuando hablamos de el fletamento por tiempo, evidentemente va a tener las características de ese acuerdo de voluntades por medio del cual el armador va a conservar pues todo lo que tiene que ver con las gestiones de carácter náutica sobre el buque, pero pone a disposición de el fletador una serie de personas para que puedan realizar las actividades necesarias. Esas personas son la gente de mar, que ya conocimos en la unidad temática pasada. Y en este tipo de contrato, lo fundamental, tal como lo dispone el artículo 165 de la Ley de Comercio Marítimo, es que vamos a estar, evidentemente, obligados como armador del barco, a efectivamente dejar por un tiempo determinado esa embarcación. Y ese tiempo va a ser considerado como el término para que tenga eficacia ese contrato. A cambio de esto, por supuesto, el arrendatario va a tener que pagar un flete. Pero eh, por si fuera poco, también tenemos el contrato de fletamento por viaje. Y en este contrato, evidentemente, lo que vamos a evidenciar es la distancia, es decir, el lugar de zarpe y el lugar de arribo de la embarcación. Es decir, cuando nosotros hablamos del contrato de fletamento por viaje, tal como lo dispone el artículo 177 de la Ley de Comercio Marítimo, las partes lo que acuerdan es el viaje que va a realizar esa embarcación, tomando en consideración, evidentemente, el transporte o la carga que parte de un puerto de zarpe a un puerto destino o de arribo. Y las obligaciones de las partes están efectivamente en hacer ese viaje en
en las condiciones dispuestas en el contrato. Luego tenemos el contrato de transporte de pasajeros y este ocurre como cualquier tipo de contrato de pasaje, sea terrestre o sea por la vía aérea. Cuando hablamos del contrato de transportes de pasajeros, tenemos que mencionar la existencia de el porteador, quien es el responsable de la embarcación, y los pasajeros, que son esas personas que adquieren el ticket de embarcar un buque para que parta de un puerto a un puerto de destino. Y a cambio de esto, el pasajero tiene que entregar una contraprestación. Ojo, el pasajero puede llevar en su poder lo que se denomina el equipaje de mano. Imaginemos que nosotros en este momento llevemos dentro de un ferry un vehículo. En ese caso son los equipajes de mano y allí se debe adquirir un ticket para poder embarcar ese vehículo. Se considera pasaje pasaje dentro de este contrato de transporte, lo que es el ticket. Y allí hay un seguro en caso de que pueda generarse alguna situación o eventualidad o que se materialice un riesgo. ¿Ok? Importante, solo el contrato de transporte de pasajero incluye lo que se denomina ese equipaje de mano. Ojo, no incluye el equipaje que se pueda guardar en una zona distinta a el camarote o a lugar que ha sido destinado para llevar el equipaje. Luego tenemos también el contrato que ha sido denominado como el contrato de remolque. Este contrato de remolque es el que efectivamente se va a celebrar con el armador de un buque remolcador. ¿Para qué? Para que a través de la fuerza o la propulsión de esa embarcación se pueda llevar a un destino seguro, apropiado, una embarcación que ha quedado encallada o que ha quedado varada en el medio del mar. Entonces, el contrato permite que a través de la fuerza motriz del buque se pueda hacer ese desplazamiento, evidentemente por medio del buque remolcador. A cambio de eso, el representante del buque remolcado deberá pagar una cantidad de dinero al armador del buque remolcado. Y esto está dispuesto a partir del artículo 312 y 319 de la Ley de Comercio Marítimo. De seguida, tenemos también el contrato de transporte de mercancía por agua. En contraposición con el contrato de transporte de pasajeros, aquí lo que evidentemente vamos a tener como carga es mercancía seca, nueva, averiada, y que evidentemente tiene que estar dentro de algunos contenedores que pueden ser de metal o pueden ser de paleta. Estos contenedores van a estar dispuestos en un lugar específico dentro de el buque. Y la persona del porteador efectivamente se compromete a cancelar una cantidad de dinero para que pueda llevarse esa mercancía de un lugar al otro, es decir, de un puerto de zarpe a un puerto de destino. Y aquí es importante que sepamos que va a figurar una persona que se llama el cargador, quien es la que va a verificar que todos y cada uno de estos elementos que vienen a conformar parte de esos contenedores, tanto de metal como de paleta,
sean ubicados de manera efectiva y que se evite algún riesgo dentro de la navegación. Para este tipo de contratos es indispensable la celebración de lo que se conoce como la Carta de Conocimiento de Embarque. Esta Carta de Conocimiento de Embarque recibe en otras legislaciones la denominación del VL o de la Carta de Porte. Y este documento es lo que hace considerar a la persona dueña de la mercancía que tiene como la factura de la mercancía que se está transportando. La función de la carta de porte es ser un recibo para evidenciar quién es el dueño de la mercancía y dónde va a ser entregada esa mercancía, lo que permite la acreditación del título de propiedad de la carga que ha sido transportada. En cuanto al contenido de la Carta de Conocimiento de Embarque, el artículo 234 de la Ley de Comercio Marítimo establece que lo fundamental, en primer momento, es la identificación de las partes, es decir, del porteador, quien es la persona que en un primer momento va a recibir la carga, pero también del dueño de la carga. Y si por si fuera poco, la persona que va a recepcionar la carga en el puerto de destino. El puerto de destino descarga, la persona que va a recibir esa mercancía, el valor del flete, es decir, el precio que debe pagar la persona que está solicitando este tipo de operación de transporte de mercancía y la fecha, así como también el plazo que es convenido para la entrega de las mercancías. ¿Esto por qué? Porque si hay una demora en la entrega, es necesario hacer lo propio y hacer un descuento en el pago de ese precio establecido como flete. ¿Quién debe firmar la carta? Bueno, la carta de porte la debe firmar el porteador. Pero imaginemos que en este momento el porteador no está en ese lugar. Pues él puede autorizar en el puerto de Sarpe, él puede autorizar a la persona de su confianza o la que indique el capitán del buque para que firme el respectivo contrato. ¿Qué se detalla en esa carta de porte? Mire, se detallan muchas cosas y dentro de las cuales es importante señalar el lugar en donde se va a hacer la efectiva entrega de la mercancía. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos que saber cuál es el lugar donde se va a descargar esa, esa mercancía que ha sido dispuesta en la carta de porte. ¿Quién va a retirar esa mercancía? Pero adicional se debe establecer específicamente todo lo necesario para el pago de los fletes y quién va a realizar esa consignación de pagos y a quién se le va a entregar esa mercancía. Es decir, este título, que se conoce como la Carta de Conocimiento de Embarque, va a dar una seguridad jurídica para el dueño de la mercancía, pero también para quien transporta la mercancía. Porque imaginemos en un momento determinado que nadie sabe de quién es esa mercancía y pudiese pensar que esa mercancía es objeto de alguna actividad ilícita. Pero con la carta de porte, efectivamente se establecen las condiciones mínimas de contenido, de identificación de las partes, de quién la recibe y quién la entrega, el monto o valor del flete, así como también el lugar donde se va a entregar la mercancía. Y al momento de entregar la mercancía, la persona que va a recibir la mercancía debe tener una copia de esa carta de porte que ha sido firmada por las partes para poder recepcionar la mercancía. Y así la persona del porteador podrá entregar en ese sitio a quien presente la carta de embarque
o la carta de conocimiento de embarque esos bienes que son objeto de este tipo de contrato. ¿Dudas hasta acá, Ana? ¿Tenemos dudas hasta el momento? No, 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 estamos Perfecto. bien. Bien. En cuanto a los riesgos marítimos, que es el otro punto que está dispuesto para esa unidad temática, debemos mencionar que todos los días nosotros corremos riesgos, hasta en la casa corremos riesgos. Los riesgos son situaciones o eventualidades que probablemente pueden sucedernos. Cuando ellos suceden, nosotros decimos estamos frente a un siniestro. Y en el caso de la navegación marítima, evidentemente, tanto el buque como la mercancía, así también como los tripulantes o pasajeros están expuestos a una cantidad de riesgos marítimos. Desde el momento en que zarpa esa embarcación hasta el momento que llega a lugar de destino, al puerto de destino o de atraque, en ese recorrido, el buque, así como la mercancía y las personas que están dentro de esa embarcación, pueden sufrir alguna expectativa de daño, que se considera como un acontecimiento previsible o imprevisible y que puede generar algún daño, como ya se estableció, tanto a los pasajeros, a la mercancía, al buque o a cualquier otro elemento fijo o a cualquier otro buque que esté en ese momento, en ese mismo espacio acuático. Por eso es que es importante que la gente de mar, no solamente el capitán, sino también todo lo que tiene que ver con la tripulación, estén formados de una manera especial para poder prepararlos frente a una eventualidad de las cuales ya vamos a conocer. Dentro de esas eventualidades que pueden generar expectativas de daño, según lo establece la Organización Marítima Internacional, tenemos evidentemente, en primer momento, lo que se denomina la piratería. La piratería viene a ser esa situación en donde la seguridad de la tripulación y de la misma embarcación puede estar en peligro y por ende debemos acatar todas las reglas dispuestas por la Organización Marítima Internacional para evitar, evidentemente, caer en esos riesgos. Eh, de allí entonces que la piratería va a ser considerada como un acto por medio del cual existe violencia, no solamente con la tripulación, sino puede ser con aquellas personas que están siendo transportadas como pasajeros en esa embarcación. Y esto puede ocurrir, bien sea porque existen corsarios, es decir, los delincuentes que van a embarcar en ese buque o porque dentro del buque existen individuos que están dotados de algunas armas y que van a hacer algunas actuaciones que son ilegales o ilegítimas. ¿Ok? En el caso de Venezuela, esto está castigado por el Código Penal en el artículo 153, señalando el redactor de la norma que los venezolanos extranjeros que cometan actos de piratería serán castigados con presidio de 10 a 15 años. Incurren en este delito los que, rigiendo o tripulando un buque no perteneciente a la Marina de Guerra de ninguna nación, ni provisto de patente de corso, debidamente expedida o haciendo parte del cuerpo armado que ande a su bordo, ataquen naves o cometan depredaciones, es decir, actuaciones violentas contra las personas y el buque que es objeto de ese riesgo. De seguida tenemos la protesta de mar. La protesta de mar es esa declaratoria o esa actuación
por la cual el capitán o las personas que están formando parte de esa tripulación van a declarar efectivamente ante la autoridad acuática pertinente en un puerto destino que ha ocurrido un accidente en el que se pueda poner en peligro no solamente el buque, sino algunas personas o el ecosistema. Imaginemos, naufragó una embarcación o se está incendiando una embarcación en alta mar y pasa un barco muy cerca de donde se está ocurriendo estos acontecimientos. Bueno, es necesario que el capitán o las personas que tienen el conocimiento directo acudan inmediatamente al momento de llegar al puerto de destino a la autoridad acuática para poder mencionar esa situación que se denomina un riesgo marítimo y que forma parte de lo que se denomina la protesta de mar. Cuando hablamos del abordaje entre buques, podemos mencionar que el abordaje de buques tiene una relación muy cercana a lo que nosotros en el común vemos con las colisiones entre vehículos, debido a que este es un contacto material violento entre dos o más buques que navegan por una misma dirección. Entonces, este abordaje puede traer repercusiones y evidentemente es un riesgo que puede ocurrir en el espacio acuático. Y está regulado, tal como lo dijo en el artículo 320 en la Ley de Comercio Marítimo Venezolana vigente. Y dentro de los riesgos marítimos también tenemos las averías. Las averías vienen a ser todas esas pérdidas totales o parciales que pueda sufrir la carga que lleva el buque. Y esto puede ser una avería a la gruesa o una avería simple. Cuando se pierde toda la mercancía, estamos hablando de avería a la gruesa. Pero cuando el porteador, el capitán, toma los correctivos, botando alguna mercancía para que no llegue a generarse mayor riesgo y que se ponga en peligro la tripulación y tampoco la totalidad de la carga que está siendo transportada, estaríamos hablando de una avería simple y por tanto tenemos que considerar lo establecido en el artículo 365 de la Ley de Comercio Marítimo. Estos son evidentemente los elementos que están dispuestos para nuestra unidad temática del día de hoy, que está referida a los contratos marítimos y los riesgos marítimos. Ana, ¿tienes alguna duda en cuanto a la unidad? No, no tengo ninguna duda, pero una pregunta. ¿Todos estos contratos se deben celebrar cada vez que sale un buque? O sea, cada vez que sale un buque, esa es la A documentación que ver, debe llevar todo el buque. ¿Ah? extraordinaria tu interrogante. Cuando hablamos de los contratos marítimos, recuerden que hay distintos tipos de contratos marítimos. Exacto, Está pero el de todo. arrendamiento a casco desnudo, y si yo lo que necesito es que me presten un buque, que me presten, no, que me alquilen un buque. Bueno, entonces yo lo que hago es celebrar este tipo de contrato. Pero recordemos que todo lo que tiene que ver con la gestión comercial y con la gestión náutica va a estar en control del porteador. Pero si yo necesito es que me presten el buque para una determinada travesía para llevar mercancía de un lugar a otro, pues entonces yo me puedo aplicar un contrato que es el llamado el contrato de mercancía y allí sí necesito la carta de porte. Pero si yo lo que voy es a irme en ferry para Margarita, yo no necesito evidentemente todo el buque, sino una partecita en donde yo me pueda sentar y meter mi mercancía o meter mi equipaje. En ese caso, yo contrato, valga la redundancia, un contrato de pasaje para zarpar.
y llegar a un puerto de destino un día determinado, por eso pago una cantidad de dinero. Entonces no es que vamos a celebrar todos esos contratos, sino dependiendo el objeto el contrato que nosotros querramos. O sea, lo que evidentemente La necesitemos necesidad. para... Ah, correcto. Ujú. No, pero Importante. yo lo veo también así como que también se deben celebrar, porque imagínense esos buques que traen mercancías y traen también, son transporte de personas, pues hay muchísimos que deben hacerlo igualitos, tienen que Claro, hacer claro, claro. un contrato de transporte de mercancías, y esa es la documentación del Sí, buque. sí, sí, O sea, sí. en Fíjate, el Anita. momento que el buque zarpa, Ujú. no, en el momento que el buque atraca, ¿verdad? Ajá, llega Llega a al destino. puerto de destino. Ujú. Me imagino que las personas que controlan esa área, pues cada cosa que él debe, que él trae en ese buque, pues debe presentar toda esa documentación y entre esas Correcto. están todos esos contratos. O Bien, sea, y fíjate, siento que se celebra. sí, cuando viene mercancía, por ejemplo, de China, ¿sí? Exacto, esos días Eh, están. allí no van a permitir que vayan pasajeros haciendo un tour de quinceañera. No, Ah, allí no, es por supuesto. todos esos departamentos que se ven allí. Y te voy a pasar esta foto. Mira. Te voy a presentar esta foto. Ajá, Esta foto perfecto. está dispuesta a través de una cantidad de espacios o estantes o en donde se puede establecer la mercancía y ellos van a Ajá. ubicar la mercancía, las cajas, según el tamaño, según cómo vayan llegando. Es Es- importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un contrato, como ese tipo de contrato, Eso se llama, esos espacitos se de llaman containers. ajá, por supuesto. Pero fíjate, en ese tipo de contrato, en donde nosotros requerimos saber cuál es la mercancía que hay allí, Exacto. nosotros requerimos esta carta de conocimiento de embarque. Exactamente. Ujú. Necesitamos esa carta, cosa que no se requiere para un contrato de pasaje. ¿Por qué? Porque yo no estoy transportando mercancía, yo estoy transportando personas. Exacto. Ejemplo, el El ferry término que va para marítimo. Margarita. Entonces allí tú sabes que la mayoría son las personas porque son viajes muy cortos. Ahí puede ser que nosotros traigamos nuestras compras, pero no pasa más allá de lo que Sí, nosotros podemos considerar como esa mercancía de, de de esos el buques pasajero, containers. ajá, de Exacto. pasajero, pero no traemos esos containers de mercancía. Y por Así eso es. es que en ese caso no se requiere la carta de conocimiento de embarque, como sí lo hacemos para el contrato de transporte de mercancía. De mercancía. Ujú. Gracias. No, con todo el gusto, Anita, de verdad complacida nuevamente que me estés acompañando en estos encuentros. Sí. Mm. Voy para San Cristóbal dentro de poco tiempo. Las Ah, voy a qué buscar a bueno. todas. Qué bueno, me alegra mucho. Aquí te estaremos esperando con los brazos Bueno, abiertos. muchas gracias. Les invito a que realicen la actividad que está dispuesta en una exposición y Bueno, efectivamente está relacionada con la carta de conocimiento de embarque. Por eso es que vuelvo a repetir la información de la carta de conocimiento de embarque. Es un documento indispensable en el caso del contrato de transporte por agua, ojo, de mercancía, no de personas, no de arrendamiento de barcos. Es importante que ustedes consideren este tipo de documento y que conozcan las ventajas de ese conocimiento de embarque, porque es una seguridad que tiene el dueño del barco, el porteador, el capitán y nosotros mismos como dueños de la mercancía. En un futuro, si ustedes quieren traer mercancía, pues para que tengan la certeza de que si llega a ocurrir un riesgo, como el caso de una avería simple o a la gruesa, ustedes evidentemente han firmado un seguro
de esa mercancía y se le puede responder por el monto de la mercancía que declararon en esa carta de conocimiento de embarque. Porque una cosa viene con la otra, ¿no? Vienen todas diseñadas para esto. A veces nosotros decimos, pero ¿para qué una carta de conocimiento de embarque? No, sí es muy importante, porque imaginemos que ocurra un riesgo, la única manera para poder hacer efectivo ese seguro de mercancía necesariamente es con la presencia de la carta de conocimiento de embarque. Así las cosas, nos vemos en el próximo bloque temático y les invito por favor a que realicen la actividad que está dispuesta dentro de nuestra plataforma educativa del IESI. Nos vemos en el próximo encuentro Perfecto. y bendecida semana para todos. Se despide de ustedes Mariana Buitrago. Hasta luego. Igual, Chao, hasta Anita, luego. gracias. Chao, que le Estamos vaya bien. pendientes para conocernos personalmente. Así es, así es. Hasta luego. Hasta luego.